un espacio de reflexión colectiva. Tenemos el gusto de tener del otro lado de la línea a nuestro colega y amigo, el arquitecto Armando Gross. Buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, queridos ahí al piso. ¿Cómo anda el TABI? ¿Cómo anda el taller de bioconstrucción? Bueno, muy bien. Hoy terminamos temprano. Hoy dimos la técnica de quincha, que es la que nos va a nutrir en la columna del día de hoy. Y haciendo hincapié en lo que estábamos hablando justamente del clima, de las inclemencias de lluvias y demás, la técnica de construcción de la quincha, que realmente es una de las técnicas más populares junto con la del adobe, son las técnicas de bioconstrucción que más se utilizan no solamente en nuestra provincia de Córdoba, sino en gran parte del país. Es una técnica que requiere de una estructura independiente. Bien. Entonces, ¿a qué viene esto con respecto al clima? Es que nosotros por lo general cuando diseñamos o proyectamos una obra, comienza teniendo todo el sistema de columnas, vigas y cabios, y llegamos a la cubierta. Entonces la obra, en un inicio, en muy pocos meses, diría yo en menos de un mes tal vez, se transforma en un cobijo. O sea, uno va a la obra, pero la obra, si está lloviendo, puede trabajar igual. Si hace mucho calor, está resguardado porque la estructura y ya esa cubierta nos está protegiendo. Entonces viene muy bien al pie esta técnica para compartir el día de hoy con ustedes el tema de quincha. Es bueno poder entender cómo esas secuencias de obra influyen y varían, ¿no? Tener rápidamente las patas de la obra y el techo colocado genera otra posibilidad de trabajar independientemente de lo que esté sucediendo con las nubes y la humedad en esos momentos, digamos. Tiene sus ventajas, digamos. Techar primero, digamos. Que no le sucede. No es ni mejor ni peor, simplemente es una estrategia que la técnica lo permite y además lo necesita, porque bien decimos que al ser una técnica de envolventes, de paredes, que no cargan el peso, que no recibe carga, no debe recibir cargas gravitatorias, lógicamente necesita la estructura independiente y ahí va de la mano con la optimización del tiempo. Le hago una pregunta cortita, Armando, respecto del fardo de cortadera. Que yo estoy viendo acá una foto que usted me mandó muy bonitas por WhatsApp, que las vamos a publicar en nuestro Facebook para que la gente que esté ahí con el celu en la mano pueda asomarse a Arquitecto al Aire y ver de qué estamos hablando. También me pasaste una nota de Comercio y Justicia que dice el fardo de cortadera, un sistema para ahorrar hasta un 50% de costos en construcción. Y yo veo unos atados de juncos. Contame de dónde sale ese junco, qué características tiene, quién lo arma. ¿De dónde sale la materia prima concretamente de la cortadera? Bueno, el fardo de cortadera, que es lo que sale ahí en las fotos, es un elemento que es constitutivo de una cubierta. Originalmente, el fardo de cortadera tiene un módulo de 1,20 m de largo por entre 45 y 50 de ancho y un espesor de aproximadamente entre 8 y 10 centímetros de sección. Está hecho de cortadera, no es junco, sino que es la especie, el nombre botánico viene a ser Cortadeira celioana, y cada hoja tiene unas nervaduras monocotiledóneas, ya no entrando demasiado en lo botánico, pero es la cola de zorro que le llaman, no es la paja brava, sino que es la cola de zorro. La cola de zorro es una especie endémica en toda Latinoamérica, crece en todos lados. Y si yo le corto las hojas para poder manufacturar el fardo de cortadera con esas medidas que recién dije, ese fardo, esa planta en aproximadamente 90 a 120 días ya se recupera porque el rizoma queda en el suelo. Entonces es un recurso altamente renovable. Qué interesante eso que contás, Armando, ¿eh? Un buen dato, ¿no? Para arrancar. Súper interesante, es muy interesante y específicamente en la columna de hoy, el fardo de cortadera nosotros lo utilizamos para sistematizar la construcción de viviendas o de espacios arquitectónicos
rescatando la técnica ancestral de la quincha, que es elementos de montantes, a veces oblicuos, que se llaman fajinas, pueden ser de madera, pueden ser de caña, pueden ser de varas de cualquier, de siempre verde, según la zona. Se arma un entramado, y eso se rellena adentro con paja y con barro. Bien. Después obviamente se revoca en el exterior con un barro estabilizado, no impermeabilizado, sino que se estabiliza el barro para permitir que absorba y absorba humedad y la casa siga respirando, que es una de las propiedades más interesantes que tiene los muros de tierra. Entonces nosotros, tomando la técnica ancestral que tiene más de 9.000 años, que es la quincha, utilizada en todos lados del mundo, desde los jacales en Mesoamérica hasta en el África, en muchos lugares donde no se hacía arquitectura nómade se usaba ese tipo de tecnología, junto con la del adobe. Nosotros lo que hicimos fue dar una vuelta de tuerca hace ya 9 años con este sistema y hemos innovado en el uso y aplicación del fardo de cortadera, donde el fardo de cortadera viene a ser el elemento de quincha seca, o sea, tiene baja conductividad térmica, o sea, es buen aislante o mal conductor de calor, colocado en las capas perimetrales del muro, o sea, en el exterior. Y en el interior iría todo lo que es el muro propiamente de barro, puede ser masa térmica de barro hecho in situ, o también se pueden colocar adobes puestos de rafa o de panderete como si fuera un muro, donde yo en el interior capitalizo toda la energía, ya sea generada por una estufa, por efecto invernadero, de manera pasiva, toda mi temperatura que yo logré obtener dentro de la atmósfera de mi arquitectura, se aloja y se queda dentro de la masa térmica. Y la quincha de fardo de cortadera evita el puente térmico hacia el exterior. Por lo tanto, estamos teniendo un muro inteligente y un muro altamente eficiente a nivel energético. Hay allí todo un desarrollo histórico, antropológico, pero también un desarrollo técnico para entender cómo funciona este muro con distintas capas, ¿no? No es solamente poner un ladrillo de otro, sino que hay un entramado, hay una estructura independiente, hay una parte del sándwich de este muro que está hacia afuera y es más aislante, que es con quincha, por dentro esto de generar masa y absorción. Bueno, muchas técnicas y muchos términos que tienen que ver con el entendimiento que tenemos como constructores y constructoras de este oficio de la arquitectura, en tanto de pensar los espacios más amigables con el ser humano, ¿no? Exactamente, bien lo decís, Jero, y la quincha como técnica ancestral. Y hoy por hoy, imagínense ustedes sobre todo, Jero, que vos te gusta imaginar escenarios fílmicos o de películas del futuro. Vos imaginate, llegás a Barrio General Paz o Cofico, que se está construyendo, hay muchos edificios, estructura de intelada, estructura de hormigón armado, donde ya están las losas, las bandejas, los voladizos, ya está todo lo que es la obra gruesa de estructura de hormigón armado. Yo, por ejemplo, en las losas de hormigón armado utilizo molones de telgopor, que son mis casetones, que son el negativo de cuando yo cuelo el hormigón, se distribuye para tener esa geometría de entramado y generarme losas nervuradas en una o en dos direcciones. Muy bien, eso es bastante sencillo de imaginar. Y de hecho sucede a diario en todas las construcciones. Nosotros hemos logrado reemplazar ese molón de telgopor, por ejemplo, con fardos de cortadera, para lograr disminuir justamente la huella ecológica de esa construcción. ¿Has podido aplicarlo? No es lo mismo. ¿Has podido aplicarlo en obras de construcción actual? En el último tiempo lo has desarrollado esto empíricamente, digamos. Absolutamente, hemos construido en algunos edificios, hemos construido losas de hormigón armado, utilizando viguetas, en vez de reemplazando los molones o los ladrillos de cerelosa. Yo sin ningún problema puedo reemplazar ese molón de telgopor, donde si yo le leo el prontuario de dónde viene ese material y cuál es su huella ecológica desde que vino al mundo y cómo se va a ir de él, lo comparo con el fardo de cortadera y no tiene parangón, no hay punto de comparación. Claro, y además, un dato que no es menor,
Por ejemplo, el fardo de Cortadera no necesitaría, si yo lo quisiera revocar en la parte inferior, no necesitaría, por ejemplo, colocar metal desplegado, lo cual es un tema, ya que si hago un edificio, tengo 7 bandejas de losa, o 8 o 10, estoy teniendo un ahorro importante económico-financiero y también estoy teniendo un ahorro de economía de material y de huella ecológica. Pero no quisieras salir de este lugar donde me metí sin rescatar la idea y la visión de que si yo hago una estructura independiente de hormigón armado, sabemos su eficiencia, sabemos su comportamiento al sismo, con sus pórticos y demás. Si yo a mis paredes de esos edificios, por ejemplo, sistematizo una quincha húmeda, una quincha con fardo de Cortadera, estaría logrando bajar la huella ecológica del edificio y estaría promoviendo la tan buscada eficiencia energética. Claro. Porque ese muro, en verano, el calor no va a entrar y en invierno el calor no va a salir, todo lo contrario, sino que se va a alojar en la masa térmica. Es muy importante siempre analizar no solamente la aislación, porque es como que todo termina en una buena y correcta aislación, con DBH, con doble vidrio, etcétera, pero también es importante capitalizar y entender este pensamiento termodinámico de a dónde se va la energía, de cómo se mueve la energía, en este caso el calor, el movimiento de la temperatura y del calor, dentro de esa atmósfera que hemos generado, y utilizar materiales que sean acordes a una aclimatación pasiva. En la construcción natural y la bioconstrucción lo tiene muy presente a eso. ¿Cómo hacemos para que los fardos de Cortadera lleguen al Corralón San Miguel y se puedan conseguir allí, en los corralones materiales, de una manera un poquito más amplia? La bioconstrucción está creciendo exponencialmente, mismo ya lo estamos brindando en la universidad, se están dando cursos en muchos lugares del mundo, los colegios profesionales cada vez se están nutriendo más de esta diferente forma de hacer, no nueva, al contrario, mucho más ancestral que toda la construcción convencional, pero primero que nada hay que tratar de mirar y de aceptar de que los materiales de construcción no solamente son los que vienen ya manufacturados y vienen de una línea de producción de una industria contaminante. Por decir, a mí en la obra me tiran una camionada de piedra para revestimiento, y yo no veo la piedra, estoy viendo revestimiento. Está bien, es piedra que ya vino al mundo, ya depende de qué mineral sea, si es feldespato, si es algún pórfido o lo que sea de piedra. Yo no veo piedra, yo veo el revestimiento. Claro. Cuando yo pueda lograr y podamos lograr, los arquitectos, los proyectistas, ver más allá de solamente el fardo de Cortadera, sino todo lo que se puede hacer con él, va a tener cada vez mayor auge. El fardo de Cortadera tiene una venta y una comercialización en toda Argentina, y realmente con 2 unidades de fardo de Cortadera estoy haciendo 1,20 metros cuadrados. 1,20 metros cuadrados aproximadamente sale 200 pesos, o sea, cada fardo tiene un valor aproximadamente nominal de 100 pesos. Claro. Yo con 200 pesos no compro los 15 bloques cerámicos que necesito para cubrir ese 1,20 metros cuadrados. Además tengo que computar los rotos, además tengo que computar las horas hombre, y además tengo que computar la mezcla de mortero de asiento, y nunca jamás tendría punto de comparación con la eficiencia energética y con el coeficiente de K que tiene el de transmitancia térmica, el fardo de Cortadera. Es ganar, entonces, ganamos por todos lados. Esto es impresionante. Sí, por supuesto que sí, por eso la nota de Comercio y Justicia, que hacen gala justamente de toda la cuestión económica, es importante ver y analizarlo. Yo te quiero devolver esta pregunta y esta reflexión, porque siempre la bioconstrucción, y uno a veces arremete en contra o a veces analiza ciertas líneas de acción que no se le interpela a la construcción convencional. Yo hago una pregunta técnica a toda la teleaudiencia y a todos los queridos compañeros, colegas. Nosotros utilizamos, obviamente, encadenados inferiores, verticales, horizontales, superiores y demás para encadenar los muros sismo resistentes de nuestras construcciones. El principal protagonista de los encadenados son los estribos y es el acero. El Totalmente, hierro, los estribos que trabajan al corte y me están resolviendo la atadura de ese muro. Mi pregunta es, ¿para qué sirve el cemento y el hormigón que yo le coloco a los encadenados?
Y justamente para que no se oxiden los hierros. Para que no se oxiden los hierros. Mi pregunta ahora es, ¿realmente no hay otra forma? Si yo cubico, ¿cuántos metros cúbicos tengo una vivienda de 100 metros cuadrados, solo en encadenado, para que no se me oxiden los hierros? Realmente tengo que replantearme muchas de las cosas que nos están y que repetimos a veces sin interpelar. Mi abuelo decía, cuando uno la única herramienta que tiene es un martillo, a todo le ve cabeza de clavo. Y si nosotros podemos interpelar, decir, ¿cómo? Para que no se oxide solamente el hierro de la atadura del encadenado, yo estoy utilizando metros cúbicos aplicados a una obra, con lo que significa el prontuario de su huella ecológica. Bueno, en esa misma línea está bueno, ¿por qué no usar fardo de cortadera? Totalmente. Hay que hacerlo más factible, más al alcance de la mano y con una divulgación correcta de sus usos y posibles utilizaciones para empezar a suplantarlo en un mercado obviamente mucho más voraz y mucho más abierto por técnicas de producción que son las que nombrabas anteriormente. Es muy, muy valioso lo que estás diciendo. También es muy valioso la divulgación que ustedes hacen desde Arquitectos al Aire, porque realmente eso se lo siente y lo vemos columna a columna. Trabajo en equipo. Esta posibilidad de que ustedes divulguen este tipo de tecnologías apropiadas y con una mirada mucho más allá de lo que solo el mercado muestra, nos va a permitir bajar la huella ecológica de la construcción, que sin duda contamina antes, durante y después, y nos vuelve a llevar a la reflexión de dónde vienen los materiales y cómo se van del mundo. Eso realmente creo que es la reflexión final y agradezco muchísimo la columna y a ustedes un abrazo especial. Como siempre, un gusto charlar contigo, Armando, y poder abrir los ojos ante estas posibilidades que habilita la bioconstrucción y ojalá que sea de gran ayuda la columna quincenal aquí en Arquitectos al Aire. Un fuerte abrazo, ¿eh? Hasta la próxima. Saludos grandes para todos, cariño. Un espacio de reflexión colectiva.